Pa' que se antoje, pues. Bueno, pues, mi gente linda, qué rico recetas. Arranquemos con las manzanas. Vamos a usar una verde y una roja. La verde, con ese toquecito ácido que despierta el paladar, y la roja, dulce y jugosa, para equilibrar. Eso es como la vida misma. Un poquito de acidez y otro poquito de dulzura para que todo se balancee. Las lavamos bien y para esta preparación las usaremos sin cáscara. Por lo tanto, las retiramos. Después de lavarlas, les quitamos el corazón y las partimos en cubitos medianos. Vea, la manzana también es buena para el corazón. Ayuda a controlar el colesterol y es perfecta para mantener la energía sin esos picos de azúcar que dan otros dulces. Previamente, hemos preparado agua con limón y un poquito de vinagre blanco. Allí depositaremos las manzanas. Esta preparación no va a permitir que las manzanas se oxiden. Te sugiero, con mucho cariño, que te suscribas y no te perdas lo que subimos a diario. Aquí hay recetas para todos, de esas que se hacen con el corazón y se disfrutan con los seres queridos. Todo bien explicadito y muchas son saludables y sin azúcar. Este canal es para gozar cocinando, no más. Ahora vamos con la zanahoria, que es la que le va a dar ese color naranja vivo a la ensalada y además tiene un sabor dulce natural que combina de maravilla con las manzanas. La pelamos, la lavamos bien y la rallamos finita. Esta belleza es rica en vitamina A, buena para los ojos, la piel y hasta para fortalecer el sistema inmunológico. Y si usted es de los que hace ejercicio, pues mejor todavía, porque ayuda a la recuperación y es una fuente de energía limpia. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Vamos con el perejil fresco, que es un toque que mucha gente subestima, pero vea, le cambia todo a la ensalada. Lo lavamos bien, lo sacudimos para quitarle el exceso de agua y lo picamos chiquitico. El perejil es diurético, ayuda a limpiar el cuerpo, a desinflamar y además le da un aroma fresco que le da vida al plato. Ahora sí, vamos a preparar el aderezo, que es lo que va a juntar todo en una fiesta de sabores. En un recipiente pequeño ponemos 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una cucharadita de stevia o el endulzante de nuestra preferencia, 2 dientes de ajo cortados finamente, el jugo de un limón, una pizquita de sal, una pizquita de pimienta negra molida. Mezclamos bien hasta que esté todo integrado y tenga un olor que lo haga sonreír. Ahora viene lo bueno, armar la ensalada. En un tazón grande ponemos las manzanas, la zanahoria, el perejil y 2 cucharadas de ajonjolí. Después bañamos todo con nuestro aderezo y revolvemos con cariño para que cada pedacito quede cubierto. Y vea pues, ya tenemos una ensalada que es pura frescura, llena de color, sabor y nutrientes. La puede servir inmediatamente o dejar unos minutos en la nevera para que se enfríe bien. Aunque yo le digo, así recién hecha es una maravilla. Si estás leyendo esto, es porque llegaste al final y te encantó la receta. Déjame tu emoji de ensalada, un corazón y seguimos compartiendo más cositas ricas. Esta belleza se puede acompañar con una pechujita de pollo a la plancha, con un pescadito asado o incluso con una carne asada. También es ideal para una entrada, para una comida más grande o para llevar un paseo y compartir con la familia. Esto está para repetir sin culpa. Bueno, pues mi gente linda de qué rico recetas. Arranquemos con la parte crocante, que es la que le da textura y hace que cada bocado sea una fiesta. Puede usar 50 gramos de almendras enteras o nueces, lo que prefiera, o lo que tenga a la mano. Las almendras son buenísimas para el corazón, llenas de grasas saludables, vitamina E y proteína. Mientras que las nueces también son una maravilla porque ayudan a la memoria, tienen omega 3 y dan una saciedad buenísima. Para que queden todavía más ricas las vamos a tostar un poquito. Póngalas en un sartén a fuego medio, sin aceite ni nada, solo moviéndolas de vez en cuando hasta que empiecen a soltar ese olorcito que le avisa que ya están listas. Esto no solo potencia el sabor, sino que les da un crujido irresistible. Siga pues, que ahora nos vamos con el toque dulcecito natural, las uvas pasas o los arándanos secos, 50 gramos también. Estos son como pequeñas joyas llenas de energía, fibra y antioxidantes, además de que aportan un color bonito y un sabor que combina perfecto con las manzanas y la crema. Si usa arándanos van a dar un puntico ácido que equilibra el dulzor y si son pasas aportan más suavidad.
Te sugiero que te suscribas al canal, que aquí hay puro sabor del bueno. Subimos recetas todos los días, fáciles y con ingredientes que uno consigue en cualquier tienda. También hay opciones saludables, sin azúcar y para los que cuidan su salud. Aquí cocinamos como en la casa, con cariño y sin afán. Continuamos con las protagonistas, las manzanas. Vamos a usar 2 rojas y 2 verdes. Las rojas, vea, son dulces, jugosas, con ese color intenso que alegra la vista y llenas de antioxidantes que ayudan a cuidar el corazón y a mantenernos llenos de energía. Las verdes, en cambio, son más aciditas, frescas y cruyentes, una combinación perfecta para equilibrar el sabor y darle ese contraste que hace que uno no quiera parar de comer. Además, ambas están llenas de fibra, vitamina C y ayudan con la digestión. Así que hágale pues, lo primero es lavarlas muy bien porque vamos a usar la cáscara, que es donde está buena parte de los nutrientes. Luego las secamos y las cortamos en cubos medianos, que queden todos parejitos para que la ensalada se vea bien presentadita. Un truquito, vaya cortándolas y echándoles unas goticas de limón para que no se pongan negras. Eso las mantiene fresquitas y bonitas. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos allá abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora vamos a preparar el aderezo, que es lo que va a unir todos estos sabores como un abrazo. En un tazón mezclamos 3 cucharadas de crema agria, también conocida como sour cream, 3 cucharadas de queso crema, una cucharada del endulzante de nuestra preferencia, una pizquita de canela molida. Mezcle bien, pero bien, hasta que todo esté cremoso y sin grumos, que quede como una salsa suave y homogénea. Mire pues que aquí ya tenemos todo listo para armar. En un tazón grande ponemos las manzanas rojas, las manzanas verdes, las uvas pasas y las almendras y bañamos todo con esa mezcla cremosa. Con una cuchara grande mezclamos suavemente de abajo hacia arriba para que la crema envuelva cada pedazo sin que las manzanas se machaquen. El olor que empieza a salir es una locura. La frescura de la manzana, el tostado de los frutos secos, el perfume de la canela, eso le abre el apetito a cualquiera. Y vea pues, lo mejor de esta ensalada es que es versátil. La puede servir fría como acompañante de un plato fuerte o como postre después de una comida especial. Se puede acompañar con un pollo asado, con jamón al horno, con un lomito de cerdo o hasta con unas galletitas saladas como entrada. A lo bien, esto está buenísimo. Bueno, pues mi gente linda, bienvenidos otra vez a Qué Rico Recetas. Hoy les tengo una receta que está pa' chuparse los dedos, mijo. Empecemos con el mango, que es el alma dulce de esta ensalada. Busque uno bien madurito, de esos que con solo tocarlos ya uno siente que están a punto de decir: «Péleme, mijo, que estoy listo». Lo pela con cariño, lo parte y le saca la pulpa tratando de que le salgan cubitos parejitos. El mango, además de ser delicioso, es una fuente natural de vitaminas A y C. Buenísimo para la piel, para los ojitos y para subir esas defensas. Y ese saborcito tan tropical no se busca. Te invito a suscribirte con toda la confianza, que aquí se cocina sabroso y con el alma. Todos los días traemos recetas diferentes, fáciles y muy ricas, muchas sin azúcar y aptas para todo el mundo. Este canal es como una cocina paisa abierta para vos. Seguimos con las manzanas. Vamos a usar una manzana verde y una roja. ¿Por qué las dos? Porque una es ácida y la otra más dulzona, y juntas hacen una combinación que es una delicia total. Las lavamos bien, le retiramos la cáscara y el corazón y las picamos en cubitos. Si usted es muy juicioso, les puede dejar la cáscara, que ahí está la fibra buena para la digestión. Preste atención pues, dejaremos sumergidas las manzanas en agua con limón, esto para evitar su oxidación. Y vea, la manzana también ayuda a controlar el colesterol, mejora la salud intestinal y aporta energía natural. Si quieres ver los ingredientes completicos, los vas a encontrar en la descripción del video. Ahí te dejo la lista con todo lo que necesitas para que lo tengas a la mano cuando cocines. Ahora vámonos con el pimiento rojo, que no solo le va a dar un color bellísimo a la ensalada, sino que también tiene un montón de beneficios. Es antioxidante, tiene vitamina C por montones y ayuda a fortalecer el sistema inmune. Lo lavamos bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiritas delgaditas o en cubitos, como más le guste. Ahora sí, armemos esta belleza. En un tazón grande echamos las manzanas escurridas, el mango y el pimiento rojo. Asimismo agregamos una cucharada de tomillo. Esto, mijo, es lo que va a llevar la ensalada a otro nivel. Y ahora viene lo que le da vida a todo, el aderezo. Por lo tanto, agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal
y una pizca de pimienta negra molida. Revolvemos con cuidado, como si estuviéramos acariciando los ingredientes para que no se maltraten, hasta que todo quede bien bañadito con esa mezcla de sabores. Se puede servir inmediatamente o dejar unos minuticos en la nevera para que esté bien fresca. Y vea pues, esta ensalada se puede acompañar con una pechuguita de pollo a la plancha, un pescadito al horno o incluso con unas tostadas integrales para una cena ligera. Cierre la puerta, pues, mijo, y prepárese para disfrutar. Entonces, vea, pues, lo primero que vamos a hacer es agarrar esa lechuga batavia pequeñita que tenés por ahí. Esa lechuga es una maravilla, tiene muchísima agua, fibra y poquitas calorías, así que eso es pura salud en cada hoja. Lo primero es lavarla muy bien, ¿cierto? Porque eso viene de la tierra y aunque se vea limpia no sea con flía, hay que pegarle su buena lavadita con agua y vinagrito para desinfectar. Ahora miremos el mango. ¡Ay, el mango, papá! Ese tiene que estar madurito, jugoso pero firme, que no se nos vaya a volver puré en la ensalada, ¿sí me entendés? Lo pelamos con cuidadito, le sacamos la semilla y lo cortamos en cuadritos bien sabrosos. Ese mango le va a dar un dulzor natural brutal a la ensalada, además de que es rico en vitamina C, ideal para levantar defensas y tiene enzimas que ayudan a la digestión. Eso es puro amor en trozos. Seguimos con medio aguacate, mi gente, ese oro verde que tanto nos gusta por aquí. El aguacate lo pelamos, le sacamos la pepa y lo cortamos en cubitos medianos. Con cuidadito que eso es mantequillita pura y se nos puede desbaratar. El aguacate no solo es rico y cremoso, sino que tiene grasas buenas, de esas que cuidan el corazón y nos dejan llenitos más tiempo. Una maravilla de la naturaleza. Ahora vamos con la manzana verde. Esa nos va a dar el toque crocante y ácido que va a balancear todo el sabor. La lavamos bien, le quitamos el corazón y la cortamos en cubitos. Yo le recomiendo dejarle la cáscara, porque ahí está la fibra que nos ayuda con la digestión y nos llena sin engordar. Además, esa manzanita le va a dar un color divino a nuestra ensalada. Una belleza, mijo. Me gustaría que te quedaras por acá y te suscribas al canal. Todos los días hay recetas para todos los gustos, incluyendo opciones sin azúcar y bien saludables. Retomamos la lechuga y la escurrimos bien, que no nos quede aguada, y la picamos en trocitos no tan grandes, lo justo para que quepa en la boca con una buena mezcla. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora sí, vamos pues al armado. En una ensaladera bonita, de esas que usted saca cuando viene visita o cuando uno se quiere consentir, vamos a poner primero la lechuga, el mango, el aguacate y la manzana verde. Y vea pues, para que esto nos quede de restaurante como aderezo, agregamos 3 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cucharita de palo o unas pinzas mezclamos suavecito, con cariño, para que no nos maltraten los ingredientes. Y listo pues, esto quedó mejor dicho para dejar sin palabras a cualquiera. Esta ensalada es ideal para acompañar un pescadito al horno o una pechuguita de pollo a la plancha. Yo les digo una cosa, mijo. A veces creemos que comer saludable es aburrido, pero no, eso es puro cuento. La ensalada perfecta, dulce, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, vamos a comenzar con el repollo blanco, también conocido como col blanca. Elegimos uno pequeño, ya que rinde muchísimo. Le retiramos las hojas externas, si están marchitas, lo partimos por la mitad y con mucho cuidado lo picamos en tiras delgadas. Es importante que sean tiras finitas porque así se integran mejor con los demás ingredientes y también se digieren más fácil. Un pequeño recordatorio antes de seguir. Si te gustan las ideas frescas y creativas para tus comidas, este es el lugar perfecto para ti. Mi canal está lleno de recetas fáciles y rápidas que puedes probar en casa. ¿Qué tal si te suscribes ahora mismo? Es gratis y estarás apoyando muchísimo este proyecto. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad saludable. Ahora, seguimos con media piña. Esta fruta tropical es una joya. Además de su dulzura natural, es excelente para ayudarnos con la digestión, gracias a la bromelina, una enzima que contiene. Vamos a pelarla bien, quitando toda la parte dura y los ojitos, y luego la cortamos en cubitos pequeños, así se distribuye mejor en la ensalada y cada bocado tendrá un toquecito jugoso y fresco. Ponemos la piña en una olla de fondo y añadimos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia.
Cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Luego tomamos media zanahoria, la lavamos muy bien, la pelamos y la rallamos finita. La zanahoria, además de darle un color hermoso a la ensalada, es una excelente fuente de betacarotenos, que son antioxidantes que ayudan a mantener la piel sana y la vista en buen estado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora vamos con nuestras manzanas. Vamos a usar una verde y una roja. La manzana verde nos aporta ese sabor más ácido, mientras que la roja equilibra con su dulzura suave. Las lavamos muy bien, les quitamos el corazón y las cortamos en cubitos pequeños. Si quieren pueden dejarles la cáscara, que es rica en fibra y le da color a la ensalada. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad saludable. Una vez tenemos todos estos ingredientes listos, los colocamos en un recipiente grande donde podamos mezclar con comodidad. Por lo tanto, agregamos el repollo, la manzana verde y la manzana roja, la zanahoria y la piña. Para finalizar, como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Una vez esté bien mezclado todo, las llevamos a la nevera por unos 10 o 15 minuticos si tienes tiempo. Esto permite que los sabores se integren mucho más y se refresque aún más. Y créeme, ese reposo le da un sabor increíble. Y listo, así de fácil, rápido y delicioso, tenemos una ensalada perfecta para acompañar un filete de pescado, un pollo a la plancha, incluso con arroz integral queda deliciosa. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí. Si te gustó esta receta, puedes dejar tu comentario, darle like y compartirla con quien creas que le puede encantar. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en una próxima preparación y hasta entonces, que no falte el sabor, la alegría y ese espíritu de compartir algo rico en cada comida. Un abrazo enorme para todos. ¡Qué rico recetas!